Hola, buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al segundo capítulo de la entrevista imposible. Hoy tenemos un personaje muy especial que nos va a despejar muchas dudas que tenemos sobre la historia y creo que va a ser cuanto menos interesante. Así que sin más dilación, vamos a ello. Muy buenas, Adolf. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por haber venido desde Ultratumba, que sabemos que es difícil. Y te agradecemos muchísimo que puedas estar hoy con nosotros para resolvernos esas dudas. Sabemos que eres un dictador muy importante del siglo XX. Y nada, estamos encantadísimos de que puedas estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes, mi querido Daniel. Gracias por invitarme aquí y hacerme venir desde Ultratumba. Yo no soy hombre de explicar mis cosas, ya que siempre he sido un tío muy importante y prepotente, pero ya que me has rescatado del infierno, miraré de contestarte lo mejor posible y con mi máxima fuerza. Eso es lo mínimo que espero, Adolf. Ahora que te veo, me surge una duda así ya de primeras. Nosotros estamos acostumbrados a verte en fotos, en registros, con una indumentaria marrón. ¿A qué se debe que no te encuentres con esta indumentaria? Veo que eres muy observador, mi querido Ranier. Lo primero es que en el infierno estamos totalmente desnudos, o en bolas, como decís vosotros ahora en el siglo XXI. Lo segundo es que he querido hacer un homenaje al ejército alemán, que fue el que prácticamente hizo que yo fuera el gran dictador que fui. Y lo tercero es que no sé si te has dado cuenta que soy un personaje ficticio, por tanto he tenido que comprar el traje en Amazon. Entonces es normal que no que haya en Amazon trajes marrones para no hacer simbología del nazismo, como tú comprenderás. Bueno, pues ya que estamos con la indumentaria, te voy a soltar la otra pregunta que tengo. Te veo muy bien preparado con el brazalete de color rojo. Sí, un poco cutre, pero Bueno, hacemos lo que podemos, mi sí, sí, querido sí, Daniel. y tanto. La duda es, claro, te veo muy bien preparado, pero no veo la esvástica típica que había en el brazalete rojo. ¿A qué se debe esto? Realmente eres más observador que lo que me pensaba para lo jovencito que eres, mi querido Daniel. Te voy a explicar por qué. Antes de venir aquí me he dado tiempo de mirar un poco en internet y prepararme un poquito para cualquier pregunta que me pudieras hacer. Y me he dado cuenta que si me pusiera la cruz ramada, también llamada como la esvástica, quizás te hubieran chapado el canal en los de YouTube, que son un poquito mijones, No lo dudes. por lo que me he informado. Entonces, si quieres, me pongo la esvástica y mañana mismo te chapan el canal. Por tanto, la No, no, entrevista no, se muchas iría a gracias. tomar por culo directamente, ¿sabes? Ya sí, entonces sí que sería imposible la entrevista, sí. Correcto, ya no sería ni imposible ni requete imposible, sería chapada Sí, directamente. sí, sí, y ¿Ok? tanto. ¿Es correcto el término chapar? Chapada sería correcto o cerrada, en Chapar. este Es que ahora caso. tenéis unas palabras muy modernas. Sí, sí, es normal que estés un poco liado porque, madre mía. Bueno, sí, correcto. Pues bueno, Bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece bien. cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, lo primero, lo que me querría enfocar sería un poco en tu infancia para tratar de entenderte un poco mejor, tu carácter sobre todo. Me gustaría que me explicaras un poco cómo era tu familia, cómo fue tu vida de pequeño, tu padre, tu madre. Bueno, pues nací en Austria, como la mayoría de vosotros me imagino que sabéis. Ah, que por cierto, mira, Austria. Esto es la Austria del siglo XXI. Exactamente, así es la actualidad. Pues está muy bonita, todo se ha dicho. Como te comenté, nací en Austria, pero a los 3 años nos fuimos a vivir a Baviera. Perdón por mi acento español alemán, pero es que es difícil dado que yo No hablaba hay un problema, si en alemán. algún momento tenemos que poner subtítulos para que la gente te entienda, pues ahora. Te lo agradezco porque estoy haciendo un esfuerzo muy No importante hay para problema. hablar en español. Como te comentaba, a los 3 años nos fuimos a vivir a Baviera porque mi padre, que era. Hostia, Daniel, no me pegues ¿Qué ha estos pasado? sustos enseñándome ahí mi padre ¿Te has asustado? con los bigotes. Hombre, me ha dado un poco de impacto, no te voy a engañar. Como te comentaba, nos fuimos a vivir a Baviera. ¿Cómo hacéis eso de sacar las fotos ahora directamente? Si te lo tuviera que explicar, creo que te liaría más que despejarte dudas. Me dejas un poco de Quédate tierra. con que es magia y
Y así estamos todos contentos. Magia, potagia, patas de cabra. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues que como te comentaba, nos fuimos a vivir a Baviera, ya que lo ascendieron de puesto, pero tan sencillamente como se puede decir que éramos una familia de clase media acomodada. Muy bien. ¿Cuántos hermanos erais? Pues en realidad soy el cuarto hijo de la unión en matrimonio de mis padres. Pero cuando yo nací, mis 3 hermanas mayores habían muerto desgraciadamente o fallecido, como se decía en la época, por lo que siempre fui el hermano mayor. Luego con el tiempo mis padres tuvieron 2 hijos más, pero también fallecieron por tema de fiebres. En aquella época también es verdad que era muy típico que la gente muriera por una enfermedad o por otra, y al final acabamos quedando solo mi hermana Paula y yo. Por tanto, yo soy el hermano mayor y Paula mi hermana pequeña. Solo quedamos 2. Claro, me parece muy interesante porque esto es una diferencia muy grande y algo que en la actualidad es muy inconcebible, que de 7 hijos en total solo sobrevivieron 2. Sí, mi querido Daniel, perfecto, mira, aquí tienes a mi hermana, en paz descanse, mi querida hermana, te quiero. Tú piensas que puede tener una explicación bastante lógica, dado que mis padres eran primos hermanos, que en aquella época casarse primos hermanos podría ser algo típico, pero claro, con el tiempo ha quedado demostrado que las tagas genéticas influyen mucho en este tipo de comportamiento cuando te casas con un primo, con un hermano o algo así parecido. Por tanto, quizá ahora sí que tenga una explicación bastante lógica, todo se ha dicho. Claro, las taras genéticas pueden ser muy importantes, o sea, de hecho sí, tienes toda la razón, pero ¿y aún así erais una familia feliz? Sí, pero no, mi querido Daniel. Veo aquí las fotos de papá y mamá y realmente me pongo un poco nostálgico, todo se ha dicho. Es normal. Éramos una familia feliz, pero mi padre tenía muy mal carácter. Ya le ves ahí en el carreto que tiene, que se nota que tenía bastante mala leche. Aparte, era un bebedor empedernido, aparte de un adúltero. No sé si la palabra adúltera todavía sería la correcta. Si te refieres a una persona que copula con otras personas que no son su mujer. Correcto, era Sí. un adulto y un putero en su máxima esencia, para que nos vamos a engañar. Eso quiere decir que éramos una familia feliz, pero al mismo tiempo un poco desestructurada, dado que mi padre siempre la estaba liando de una manera u otra, para que nos vamos a engañar. Bueno, aparte del tema de que fuera un adúltero, por el tema del mal carácter, ya me puedo imaginar un poco de quién has heredado esta forma de ser un tanto agresiva, se podría decir. Sí. Sin duda alguna, yo creo que la mala leche, como decís ahora vosotros, la heredé de parte de mi padre, sin duda alguna. Y respecto al tema del mal carácter en la familia, de los adulterios, ¿tu madre no tenía nada que decir? Bueno, mi madre, en paz descanse, mamá, te echo de menos. Era una santa, sin duda alguna, por tener que aguantar el carácter de mi padre, pero las mujeres de aquella época, mi querido Daniel, tampoco tenían mucha opción que no era el criar a los hijos, aguantar el carácter del padre. En aquella época ser bebedor y putero tampoco era una cosa muy desfasada, ya que era otra época, pero sin duda alguna no se puede decir que era una santa. Una mujer, me acuerdo perfectamente, extremadamente religiosa, eso sí que me acuerdo, íbamos mucho a misa. Religiosa entramos en el cristianismo, supongo, ¿no? Sí, muy cristiana, 100%. Y sobre todo una madre muy protectora. Me acuerdo mucho que estaba siempre mucho, sobre todo por mí, que era el hermano mayor, también teniendo en cuenta que la pérdida de los otros hijos, yo creo que le afectó muchísimo y estaba muy pendiente tanto de mí como de mi hermana Paula, por supuesto. ¿El espíritu protector lo tenía con tu padre también?
No, el espíritu protector, yo me acuerdo a veces de pequeño haber visto a mi padre durmiendo en el sofá tranquilamente, borracho, perdido, y mi madre durmiendo sola en la habitación llorando porque le había dicho cualquier barbaridad o había venido borracho o cualquiera de las hijoputeces que hacía mi querido padre, todo de hecho. No sé si se puede decir hijoputeces Bueno, te lo dejaremos pasar. en YouTube. Pero por ahí tenemos el límite, ¿eh? Correcto. Muy duro, sin duda, todas estas vivencias. ¿Y estuviste toda tu infancia en Baviera? No, en 1988 mi padre compró una casa en una pequeña parcela en Ludin, una aldea muy próxima a Linz, muy cerca del río Danubio para que tú te sitúes. Y allí se puede decir que ya nos instalamos definitivamente. Muy bien. ¿Eras un buen estudiante de joven? Se puede decir que sí, sacabas... Daniel, pero ¿cómo haces estas cosas? ¿Cómo has conseguido una foto mía de pequeño? Es un agujero al pasado. ¿Se me veía un joven atractivo o más bien...? Sí, la verdad es que sí. Sí, es verdad que con el tiempo fui empeorando bastante, me volví bastante feucho. No es por decirlo, pero en esto te tengo que dar la razón, sí. Sí, aunque fui un dictador importante, era un poquito, como decís vosotros, un callo malayo, ¿no? Porque Más o menos, sí. puede ser, correcto. Bueno, pues en este caso, me haces despistarme con estas fotos, mi querido Daniel, pero bueno... Yo lo pongo un poco para que la gente pues se ponga en situación de el tiempo en el que hablamos, cómo eras tú, ya que yo te pregunto por lo buen estudiante que eras, pero bueno, un poco un respaldo. Bueno, pues en este caso la pregunta es que sí, era un buen estudiante, para que nos vamos a engañar. También es verdad que con el carácter de mi padre tampoco había mucha opción de ser un mal estudiante, dado que si alguna vez, cosa que no pasó, pero lo conozco o me acuerdo perfectamente de él, si a alguien se le ocurría en mi casa haber venido con malas notas, no tengo ninguna duda que se hubiera quitado el cinturón y sin duda alguna me hubiera fustigado hasta no sé qué punto, sinceramente. Una pregunta que yo creo que a mucha gente le interesa y era ¿cómo era tu vida de pequeño en aquella época? Es decir, ¿a qué jugabais? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, la mayoría del tiempo jugando en la calle con otros niños, básicamente jugando a la guerra, lo digo bien, Guerra, sí. guerra, correcto, que es lo que entonces solía jugar la mayoría de niños pequeños. Muy bien, jugabais a la guerra. Me parece bastante interesante que un tema tan delicado como es el tema bélico fuera motivo de juego de los niños. Me parece bastante interesante el contraste. ¿Y tenías alguna afición en concreto? Pues sí, mi querido Daniel, me encantaban las novelas de Carmay, que era... ¿Como esta, no, por ejemplo? Correcto, precisamente se dedicaba mucho a las novelas del oeste y la verdad es que me tenía cautivado, me pasaba horas y horas mirando este tipo de novelas y la verdad es que era mi gran afición, para que nos vamos a engañar. Muy bien, muy interesante. Y hablando un poco, bueno, de lo que hablamos antes, del tema del carácter, de un poco el carácter agresivo este que tenías, ¿esto te viene de pequeño o fue ya de más mayor cuando adoptaste esta forma de ser? Tengo que pensar muy bien para contestarte a esta pregunta. Era un chico más bien con sentido de humor, creo yo. Quizá creo que el único fallo que tenía era que no me gustaba perder ni a las canicas, como se dice vulgarmente. Eso sí es verdad que me hizo tener algún tipo de problemas con los chicos más mayores, porque como yo era un poco bravo y rebotón, como decís ahora en el siglo XXI, más de alguna vez por mi carácter de mal perdedor me había llevado a alguna tunda, llámese en vuestra época unas cuantas collejas, si no me expreso malamente. No, muy bien. Muy bien, o sea, acabas la primaria, como tú bien has dicho, con alguna que otra colleja por meterte en problemas, y empiezas la secundaria. ¿Qué tal te fue? Bueno, pues
A los 11 años empecé a no interesarme por los estudios, básicamente porque me aburría mucho, la verdad, mi querido Ranier. Eso me hace tener un enfrentamiento con mi padre bastante importante, que como bien te he comentado antes tenía bastante mala leche, porque él lo que estaba prácticamente obsesionado era en que yo siguiera sus pasos. Entonces, y a mí sinceramente no me hacía ninguna ilusión. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿cómo queda la cosa con los estudios? Bueno, pues en 1903, si no me falla la memoria, mi querido Daniel, muere mi padre y eso me permite un poco hacer lo que quería. Me da mucha más Te quita flexibilidad. como un peso de encima, ¿no? Sí, ten en cuenta que ya nadie me controlaba, entonces pues yo iba un poquito quizá a mi ritmo, pero también mi madre se dio cuenta de esa actitud y a los 16 años, si no me falla bien la memoria, me cambió de centro de estudios a ver si yo remontaba académicamente hablando, cosa que realmente no fue así, por supuesto. Y entonces con esa libertad tan grande, ¿no? Que tú tenías, ¿qué hacías entonces durante el día? ¿A qué te dedicabas? Pues yo creo que a vivir a cuerpo de rey, sinceramente. No trabajaba, no estudiaba, pintaba, escribía mucho, me gustaba mucho escribir, dormía como una marmota. El término marmota es correcto, ¿no? O dormir como un tronco, más bien. Como un tronco. Que por cierto, ¿tú sabes cómo se saludan un árbol a otro cuando... Sorpréndeme. ¿Qué pasa, tronco? Esos Es, chistes no los cuentes mejor, ¿eh? no son chistes Porque a, actuales la- del a lo siglo mejor te XX. vuelven a matar. ¿No son chistes actuales del siglo XXI? O quizá un poco pasados de Un moda. poquito pasaditos. Un poquito A lo mejor en pasados. tu época eran buenos, pero aquí ya no. Correcto. Bueno, pues en mi época es un buen chiste de la época. Pero bueno, perdona quería simplemente darle un poquito de humor Te a este perdonamos. canal, dado que entiendo que la gente al verme dictador, algunos esté impresionados. ¿Verdad que algunos estáis impresionados al verme delante de la cámara? Que estáis asustando, Adolf. Reconocerlo, mis queridos oyentes de la entrevista imposible. No os esperabais verme, ¿verdad que no? Pues aquí estoy, Yo creo- volviendo del más allá. Yo creo que incluso muchos espectadores estarán un poco chocados, ¿no? De la imagen que tenían de ti con verte ahora. Pero bueno. Pues es lo que hay, mi querido Daniel. Pero bueno, en referencia, para no perder el hilo de la pregunta, dormía como una marmota y también asistía mucho a la ópera, cosa que me gustaba mucho. Ahí quizá fue un poquito, seguro que más adelante quizá hablemos de él, donde descubrí a mi compositor favorito, Wagner, que sin duda alguna me cautivó y marcó un antes y un después de mí, musicalmente hablando, por supuesto. Muy bien, entonces veo que hay una gran diferencia entre lo que sería tu infancia en contra a tu pubertad, ¿no? Que hubo un gran salto, que una vez ya empiezas a ser un adolescente que cambian bastante las cosas. Sí, la verdad, mi querido Daniel, es que cambiaron mucho las cosas. Tuve la tristeza de que murió mi madre en 1907, víctima de un cáncer, y mi tristeza fue tal, me sentía tan mal psicológicamente y moralmente que decidí abandonarlo todo totalmente. Eso hizo que me trasladara y me marchara directamente a Viena. Allí decidí pasar los exámenes de acceso a la Academia de Bellas Artes. Y cuando te digo que me fui a vivir a Viena, tú que eres un chaval joven, no te equivoques y te creas que son los Viena estos donde sirven los bocadillos de queso gruyère y las pizzas estas Pues precocinadas. fíjate que es lo que estaba pensando yo, me estaba entrando hasta el hambre ya. Por eso te digo, porque si te digo Viena, con lo joven que es, me imagino que es ver dónde estás, pero igual te viene a la memoria el Viena que está al lado del McDonald's y el Sí, Burger sí, King. sí, y tanto. Es correcto, que sepas que en mi época ni había ni McDonald's, ni Burger King, ni nada por el estilo. Pero no sé si eso viene a cuento ahora de lo que estamos hablando, pero bueno, como soy Bueno, un la dictador... aclaración es correcta. Pero si te digo la verdad, como soy un dictador, a veces digo lo que me sale de los cojones, ¿para qué engañarte? Estar acostumbrado a hacer lo que quieras. Sí, o sea, no me queda otra. te voy a cambiar yo ahora. Todo el mundo me hacía la pelota, mi querido Daniel, tengo que conocerlo. Muy Bueno, bien. sobre todo cuando era un dictador. Al principio nadie me hacía ni puto caso.
Haciendo un pequeño inciso respecto a esta imagen, que no hemos comentado nada, ¿tienes algo que comentar? Bueno, es una pintura mía de cuando me dedicaba a las calles a pintar o en mi estudio de casa tranquilamente. Hice muchos cuadros en su día y sin duda alguna esta era una de ellas. Una madre en un campo, en un prado, pues acariciando a su hija con mucho cariño, como podrás ver, mi querido Daniel. Muy bien, pues recapitulando un poco, me has contado que quisiste entrar en la Academia de Bellas Artes ahí en Viena, te decidiste a pasar los exámenes, ¿Correcto? pero según lo que nosotros tenemos entendido actualmente, según lo que ha contado la historia, fuiste rechazado, ¿no es así? Bueno, ese hay que hacer unos incisos porque no es exactamente como lo cuentan los historiadores. Explícate. Yo entiendo que cuál fue... Oh, mira, es Otro cuadro tuyo, ¿no? un cuadro mío, perfectamente, tengo una foto mía del tiempo, muy bonito. ¿Esto vosotros lo llamáis un collage o puede ser? Un collage, sí, Un efectivamente. collage, perfecto. ¿Has visto cómo me he estudiado un poco la Wikipedia? Muy bien, Y te que- veo preparado. Bueno, ya que he tenido tiempo mientras estabais preparando cámaras y compañía, sí que es verdad que yo ya las cámaras ya estaba acostumbrado a la época con mi querida cámara Liechtenstein, que fue la directora que contraté para toda la propaganda nacional socialista. Por tanto, no me viene de nuevo y bueno, he tenido tiempo mientras preparabais estudiarme un poquito. Estar acostumbrado, ¿no?, a tener una imagen pública. Sí, si algo hicimos en la época nacional socialista fue rodar todo lo que hicimos, tanto las barbaridades como los grandes eventos con las antorchas y toda la propaganda que hicimos, cosa que también fue una cosa que se volvió en nuestra contra porque quedó todo documentado para el futuro, Eso es cosa que, cierto. por ejemplo, mi camarada Stalin no hizo una puta mierda en Rusia y hizo lo que le salió de los huevos. Por tanto, tuvo sus pros y sus contras. Pero, a la pregunta que me has hecho, mi querido Daniel, había que pasar varias cribas para, perdón, para que me aceptaran o no. La primera que pasé fue sin ningún tipo de problema, dado que era un pintor más o menos aceptable. Fue entre 112 candidatos, por tanto, la primera criba de las dos que había la pasé sin ningún tipo de problema. Lo que sí que es cierto que luego hubo una segunda criba entre 25 candidatos, que eran los que tenían que entrar realmente a la academia, y sí que es verdad, y bajo mucho mi pesar, que yo no pasé esas pruebas de esas 25 últimas personas. Bueno, la verdad me parece algo bastante impresionante, ¿no? Que solo los 25 mejores pudieran pasar. Yo creo que, ya desde mi opinión personal, no creo que no estar entre los 25 mejores no signifique que no te puedes dedicar a las bellas artes. Así Correcto, eso es lo que tú dices, Daniel, que la gente porque no entraba en la academia pensó que yo era un mal pintor, pero como tú podrás ver, no soy tan mal pintor como la solo gente significa decía. que no eras de los 25 mejores. No Correcto. significa que no fueras bueno. Pero si igual me hubiera esperado otro año, igual podría haber entrado sabe? tranquilamente todo. Bueno, aún así yo creo que fue una gran decepción entonces. Y Sí, bueno, respecto a este hecho traumático, un poco entre comillas, ¿cómo responde tu vida? ¿Qué haces? Bueno, como tú bien has dicho, mi querido Dani, me quedo muy decepcionado, la verdad, pero con un dinerito muy interesante en el bolsillo, que me había dejado mi santa madre como herencia. Entonces, pues si te digo la verdad, y ahora que tiro la memoria hacia atrás, pues un poco me quedé con aquella sensación de esperar a otra convocatoria para realmente poder entrar en la Academia de Bellas Artes, que era realmente mi gran pasión, para que nos vamos a engañar. Muy bien, o sea que entiendo que por tanto tenías mucho tiempo para pensar, para darle al coco, ¿no? Quizás demasiado, no nos vamos a engañar. Lo que sí que es cierto que el colchón económico era bastante bueno y me daba para tener bastante cancha, como se dice ahora, también es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que en mi cabeza ya estaba pensando en cómo tenían que entrar otros ingresos, y por eso lo que me hago es irme a Viena, y ahí es cuando empiezo a tener contacto político con las tabernas de la época. Y es en aquella época donde empieza tu odio al pueblo judío.
No, no creo, mi querido Daniel. Si hago la vista, pues ahora me estoy mirando y tampoco era tan feo, ¿no? De jovencito. No, incluso mejor que ahora, ¿eh? Quizá a nivel medio-bajo, pues se podría decir. Bueno, yo te calificaría en medio. Si ahora mismo pusiera esta foto en el siglo XXI en Tinder, ¿tú crees que me comería algo o no triunfaría? Sí, la cosa es lo que te comerías. Quizá el último pescado de última hora. Es probable, Prácticamente. pero algo pescarías. Te lo digo porque, claro, si me haces resucitar, igual me coloco en las redes sociales. Pero bueno, eso es otro tema que ahora tampoco viene a cuento. Sobre la pregunta que me hacías exactamente, no, yo te puedo decir que no, pero cuando sí que es verdad que escuchaba a algún político de la época las soflamas verbales sobre el antisemitismo, mis oídos agudizaban un poco como aquel que dice, y espero que entiendas el concepto, y sí que es verdad que ya empezaba a mi cabeza a pensar en que los judíos quizá no eran lo más adecuado para el pueblo alemán, para qué nos vamos a engañar. Porque para ponernos un poco en el contexto de la época, ¿qué ideologías imperaban en ese tiempo? En aquella época dominaba, mira, si antes te lo iba a decir, antes me lo dices, dominaba el marxismo, que sin duda alguna fue el marxismo comunista, que fue sin duda alguna lo que triunfó en la época. Ya se hablaba mucho de los judíos, pues habían ya ocupado un porcentaje muy importante en la Alemania. Y si no me acuerdo malamente, por todo lo que me preguntas, en aquella época el que mandaba en Alemania era el Partido Popular Alemán, si no me falla mi memoria. Muy bien, pues ahora me gustaría poner un alto en el camino, Adolf, porque me he dado cuenta de que estamos hablando mucho de lo que se ha escrito, de los libros, sobre toda la historia y tal, pero yo tengo una pregunta que me parece bastante interesante y es que si tú sabías o te podías llegar a imaginar que un paisajista como tú, que para quien no lo sepa, un paisajista es un pintor de paisajes, si tenías alguna idea o te podías imaginar de que alguien como tú podía llegar a ser un dictador como en lo que te convertiste. Me estás diciendo si de joven pensaba que llegaría a ser el gran Adolf Hitler, que llegué a ser. ¿Es esa la pregunta? Exacto. Mi querido Daniel. Es una pregunta interesante porque precisamente era todo lo contrario. Para nada, más bien me consideraba una persona fracasada, no nos vamos a engañar, sin muchas expectativas de futuro, por tanto muy falto de confianza, eso no nos podemos negar. Si tiro la vista hacia atrás, incluso te diré una cosa que nunca me gustó reconocer en público y quizás sea la primera vez que lo diga ante las cámaras, dado que con mi gente nunca pude decirlo para no perder su respeto. Incluso hubo alguna vez de joven que había pensado en el suicidio. Todo se ha dicho, cosa que tampoco era descartable en aquella época, pues mucha gente acababa suicidándose. Así como ahora no puede ser habitual, me imagino, en vuestros tiempos, aunque también tendréis vuestros problemas como todo hijo de vecino. En aquella época que alguien se suicidara por falta de confianza, ni mucho menos era algo descartable, para qué nos vamos a engañar. Pues entonces más a mi favor, ¿no? Porque yo creo que a la audiencia lo que le puede interesar es cómo alguien como tú llegó a transformarse, a transformar su vida personal en ser un líder de masas. Es excelente pregunta, mi querido Daniel. Sin duda alguna fue la primera guerra mundial. Joder, hostia, me pones aquí una foto de los camaradas y ya me haces volver, vosotros que le llamáis un déjà vu. Déjà vu, sí, sí. Me hace venir un déjà vu de la época. Mira, aquí me tienes. ¿Este que eres tú con tus compañeros? Sí, con mis compañeros, en un rato de descanso entre Trinchera y Trinchera. Si te das cuenta, ahí todavía llevaba el bigote estilo Kaiser, que era lo que se llevaba entonces, que era el bigote un poquito más alargado. Sí. Dado que los Kaisers de la época, los mandamases llevaban así un poco el bigote y estaba muy de moda. Luego te explicaré por qué me lo tuve que cambiar. Sin duda alguna, como te explicaba, fue en las trincheras cuando observaba que
por muchas balas que pasaban por al lado mío, no me alcanzaban nunca. Entonces eso te da una sensación de la vida un poco diferente de lo habitual, como diciendo, ¿cómo puede ser que pasen balas y balas y a mí no me alcance ninguna? Entonces eso quizá fue lo que me dio un carácter especial, y todo se ha dicho, y aunque cueste reconocerlo, porque quizás te pensarás que estoy un poco loco, Miedo me das. no te diré la verdad, empecé a escuchar voces. Me sorprende mucho esto que me cuentas de que escuchabas voces, así que te voy a pedir que me expliques un poco más este concepto porque me has dejado bastante sacado de sitio. Entiendo, mi querido Daniel, que te sorprenda esto que te digo de las voces. Bueno, en este caso en concreto me acuerdo perfectamente que en pleno bombardeo en las trincheras el enemigo nos atacó con bombas incendiarias. Mira, aquí tienes una foto perfecta de lo que es una trinchera. Va bien que vuestros espectadores, ¿se dice espectadores? ¿Espectadores? En YouTube también. Okay. También, sí. Ok, bueno, pues bien, vuestros espectadores se pongan en situación. Os felicito por esta fantástica foto porque está muy bien hecha. Pero lo que os comentaba, el enemigo nos atacaba con bombas incendiarias, y si te digo la verdad, hubo una voz en concreto que entre bomba y bomba que me iban tirando, yo escuché una voz que sinceramente no sé, tengo ni puta idea de dónde vino, pero que me dijo, Adolf, apártate de allí, tal como te lo digo. Por tanto, cuando una voz te dice eso, sin duda alguna, lo primero que hice fue abandonar el sitio e irme unos cuantos metros más allá de las trincheras. Acto seguido, la bomba incendiaria cayó dentro de las trincheras, destrozó a muchos de mis compañeros que estaban allí dentro, por tanto muchos murieron y yo salí totalmente indemne de esa situación. Por tanto llegó un momento que yo no sabía ni qué estaba pasando dentro de mí, pero sí que es cierto que escuchaba unas voces. Entonces pensé, puede ser Adolf, que no sé, estés algo iluminado, pero sí que es verdad que me sorprendía que en los momentos importantes me hiciera salir del peligro, para que no nos vamos a engañar. Claro, a mí estas historias ya me llevan a preguntarme realmente la veracidad, ¿no? Porque está claro que en un momento de tensión, en un momento de caos, la realidad se distorsiona incluso, y quién sabe si al igual lo que escuchaste fue un compañero, fue una imaginación tuya, pero bueno, el caso al fin y al cabo es que te salvó la vida e hizo que sobrevivieras de ahí. Muy bien, Adolf. Y respecto a todo esto que me estás explicando de las voces, ¿no? Que te salvaron la vida y que estas voces al fin y al cabo han cambiado la historia, ¿tienes alguna experiencia concreta en la que quisieras indagar? Tendría que pensar, mi querido Daniel, pero sí, es posible que... Al igual te doy una pista con esto. Correcto. Hostia, un burro con la máscara anti-gas mostaza, increíble. Imagen impactante, ¿eh? ¿Cuánto cabe? Una foto, no sé qué fotógrafo la hizo, pero desde luego tenía bastante imaginación. Pues como te comentaba, mi querido Daniel, tuvimos un ataque en las trincheras con gas mostaza. Fue un ataque de bastante importancia, y en este caso en concreto no me pude escapar porque nos metieron directamente en el agujero, y ahí sí que ni escuché voces ni escuché nada por el estilo. Si me perdonas el inciso, para la gente que no sepa exactamente lo que es el gas mostaza, si quieres hacer un poco... Bueno, el gas mostaza es un gas mostaza que inventó el enemigo, que soltaba como un humo amarillento muy importante, que lo que te hacía es que te invadía directamente los lagrimales de los ojos y te hacía llorar mucho, y la mayoría de las veces si te daba de lleno te ensangrentaba los ojos. Por tanto no veías nada, que era cuando aprovechaban ellos para asaltar la trinchera y asesinarte, ¿no? Pues me acuerdo como si fuera ayer que tuvimos un ataque con gas mostaza. Yo no pude escaparme y al final tanto yo como algunos compañeros tuvimos que estar en el hospital, y allí nos quedamos hasta el final de la guerra. Me acuerdo como si fuera ayer, perfectamente. Muy bien. Y después de esto, ¿qué pasó? Fuiste al hospital, entiendo, ¿no? Al hospital militar. Correcto. Supongo que, bueno, que lo debiste pasar allí. ¿Eras consciente en el hospital
de que estabais perdiendo la guerra? No, para nada, mi querido Daniel. Cuando uno está en el hospital no se entera de nada, y más si eres un triste cabo como era yo en aquella época, para que no nos vamos a engañar. Solo obedecía órdenes y obedecía órdenes de, como te he comentado, de los altos mandos. Pero sí que es verdad, sentándome un poco más en tu pregunta, todo se ha dicho, que me recuerdo como si fuera ayer que cuando me estaba curando en el hospital, un párroco, cuando digo párroco me refiero a sacerdote, para que tú, un cura, perdón, un cura, en aquella época se llamaba un párroco, se acercó a mí y que me comunicó que Alemania había perdido la guerra contra el enemigo. Fue allí cuando, en ese mismo momento, estallé de cólera y me puse a llorar como un niño. Realmente me impactó mucho porque yo siempre pensaba que la guerra la íbamos a ganar nosotros. Es posible, y pensando un poco en otra pregunta que me has hecho antes, cuando la inspiración puede ser que me vino por las noches, me acuerdo que no paraba de soñar con ser un referente para la nación alemana, al mismo tiempo que lloraba y lloraba sin parar. Dentro de mi fuego interior ya había alguna voz que me decía: Adolf, tienes que llevar a Alemania a la recuperación absoluta como el ave fénix, mi querido Daniel. Entonces entiendo que cuando el clérigo te dijo esto, te hizo cambiar un poco la visión que tenías, ¿no? ¿Y cómo empiezas después de esto a buscarte la vida para ser el orador, ¿no? En el que te convertiste? ¿Cómo empiezas? Bueno, sobre todo hay que estar muy mentalizado de lo que uno, del potencial que uno tiene dentro de su mente, ¿no? Es una pregunta importante, pero al mismo tiempo tendría que pensar profundamente en ella. Quizás no olvidarte nunca de tu objetivo, no perder nunca la confianza en uno mismo, eso es muy importante, y siempre, por supuesto, como en todas las cosas en la vida, hay que tener un toque de suerte. Sin suerte en la vida no eres absolutamente nadie. Define suerte. Pues define suerte, mi querido Daniel. En mi caso, primero observar bien lo que estaba pasando en las calles, pues se palpaba un resentimiento muy importante contra los judíos adinerados de la época por no haber apoyado más intensamente al pueblo alemán, ya que la hiperinflación y la falta de dinero pues era muy importante, y sobre todo quizá cuando me refiero a la palabra fuerte, a la palabra, perdón, suerte, que perdona, pero el castellano francófono me cuesta un poco. Sí. Me refiero a aquel puesto de trabajo que en su día tuve la suerte de encontrar. Encontré un puesto de espía en el ejército, que todavía existía, aunque ya habíamos perdido la guerra, pero todavía existía el ejército. Eso me dio un poco también vía libre. Ahora estoy viendo esta foto, mi querido Daniel. Esto es una foto precisamente de la inflación que había en las calles, que la gente tenía que ir con una cartilla de razonamiento para poder conseguir comida, que un poco creo que también que es lo que os pasaba aquí en la época de Franco, vuestro caudillo. Exactamente, una situación bastante parecida. Una situación bastante peculiar, pero que al final siempre va ligada a la hiperinflación, ¿no? Que es lo más importante. Pues en este caso en concreto yo tuve la suerte de entrar en el ejército de espía. Eso también me dio una vía libre para visitar las cervecerías alemanas y poder observar, informar de todo lo que pasaba en estos lugares de encuentro. Por tanto, la palabra suerte para mí significa el trabajo, el buen trabajo que encontré en aquella época. Y en estas cervecerías, ¿no? Supongo que debías sentir como un pez en el agua, ¿no? Escuchando los discursos de los oradores de la época. No tengas duda, mi pequeño Daniel. En cada meeting que escuchaba parecía como si mi cabeza siempre le tuviera algo que decir a cada que escuchaba decir u objetar, porque ya mi cabeza ya entraba algún tipo de sexto sentido, como quizás decís a vosotros, como yo decía:
quizá ahora yo intervendría en esta situación o la soflama política del momento, ¿no? Sí que es verdad que yo ya mi cabeza empezaba a efervecer, ¿no? Efervecer. Perdona, pero me cuesta el idioma francófono. Hasta hubo un día que sinceramente me quedé de piedra porque estaba escuchando un discurso. Eran unos politicuchos de 3 al 4 que estaban diciendo no sé qué tonterías sobre el pueblo alemán. Yo me acuerdo como si fuera ayer, mi querido Daniel, que me subí encima de la mesa y ya que yo era un gran un gesticulador de la época, empecé a dar un pequeño discurso y sí que es verdad que vi como mucha gente pagaba la atención en mí. Ahí fue ahí cuando quizá también vi que la gente me prestaba bastante atención, todo se ha dicho. Pues sí, Adolf, de hecho, mira, aquí tengo una imagen tuya de uno de estos momentos en los que tú me hablas. Te imagino ahí la época todo convencido, ¿no? Con tus gesticulaciones, yo creo que debiste causar gran impacto. ¿Verdad que ahí se me ve con potencia, mi querido Daniel? Te imagino todo desatado, ¿no? ¿Esto es cierto? Pues sí, mi querido Daniel, como tú lo dices, en aquellos momentos me di cuenta que mi manera de obrar y gesticular junto con mis soflamas políticas cautivaban totalmente al personal, para que no nos vamos a engañar. Y yo observaba que a cada meeting que hacía junto con mis gestos y me verborrea, la gente, las masas se emocionaban al verme hablar. Por tanto, sí que es verdad que me di cuenta que ya empezaba a tener una pequeña importancia como orador. Muy bien, Adolf. Pues yo, después de todo esto, lo que quiero es que nos expliques el secreto. ¿Cuál es el secreto para poder mover y convencer a tanta masa de gente solo con palabras? ¿Cuáles son los ingredientes del éxito? Buf, mi querido Daniel, vaya pregunta. Esta es una pregunta muy larga de contestar. Venga, iremos por partes. Lo primero clave creo que es el adoctrinamiento. Pero si tuviera que darle un orden de importancia, tenía que decirte que lo primero que hay que hacer es que hay que culpar a alguien de los males del pueblo alemán. Eso es importantísimo. El pueblo tiene que tener un culpable de todo lo que está pasando. Por supuesto... Que entiendo que aquí ya entran los judíos. Sí, sinceramente, los judíos también se le echaba mucho la culpa a los adinerados alemanes que no intervenieron totalmente con el capital para sufragar toda la Primera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que la mayoría de gente adinerada era judía, por tanto, ellos eran los principales enemigos. Luego también es importante ir a muerte con ellos y hacer entender a populacho que vas a acabar con ellos. Eso es importantísimo. O sea, vamos a ir a por ellos y a por ellos vamos a acabar. Eso es fundamental. Y si has de meterte en política, ya que tienes que entrar, te guste o no te guste, tienes que encontrar algún partido político que no esté en sus mejores momentos, porque si te metes en un partido muy importante, por supuesto que yo, como decís ahora, hubiese sido un auténtico Mindundi, porque no era todavía un gran líder de masas de aquellos entonces. Claro, el escalado, ¿no?, de abajo hacia arriba se hace más largo en un partido que tiene más gente. Correcto, mi querido Daniel, hay que empezar de menos a más, como en todo en la vida. Por tanto, yo lo que consideré es que el partido obrero alemán era la mejor alternativa, dado que era un partido que no tenía muchos seguidores. Por tanto, yo te diría que quizás esas eran las primeras tácticas a tomar. Bueno, como hemos comentado, entra el odio a los judíos ya aquí. También entra un cierto odio a los comunistas, ¿puede ser? Bueno, a los comunistas, perdón, no exactamente, dado que el manifiesto de aquella época de Karl Marx y Engels, que la gente se piensa que es solo Karl Marx, pero estaba acompañado de un tal Engels que fue el que hicieron el manifiesto comunista en su día, que parece que solo existe el señor de la barba, pero también tenía un compañero comunista que no fue tan famoso, pero sí que hicieron en su día la famosa soflama política. Pero a tu pregunta te diré que sobre todo, aparte de los comunistas, que sí que algo tenían que decir, los inversores de Wall Street, lo pronuncio bien, Wall Street, había que hacer entender que formaban parte de un complot judío anti-alemán
y por supuesto que había que romper el Tratado de Versalles para que el pueblo alemán fuera otra vez resucitado como el ave fénix. ¿Sabes lo que es el ave fénix, mi querido Daniel? ¿Quién resurgió de sus cenizas? Correcto, tú lo has dicho, mi querido Daniel. Muy bien, pues me imagino, o sea, entiendo que todo este discurso, ¿no?, que tú vendías, el pueblo alemán te lo compró. Y entiendo que por mucha oratoria que tuvieras, el camino no debió ser fácil. No, no fue fácil, mi querido Daniel. En este caso en concreto hay que practicar mucho y sobre todo yo creo que una de las claves del éxito, sin duda alguna, es buscarte un buen padrino, un buen patrocinador que esté en las altas esferas. Eso es muy importante, claro está. ¿Y quién fue tu patrocinador, como tú dices, o tu mentor? Pues en este caso mi patrocinador fue Anton Dressler. Míralo, aquí Lo está. tenemos. Mi querido Anton, qué lástima que al final no acabamos muy bien. Empezamos muy bien, pero acabamos fatal porque al final tuvimos una diferencia, pero bueno, eso viene ya en otro capítulo de la historia. Pero en este caso, mi patrocinador fue Anton, que era en este caso el líder del Partido Obrero Alemán, sin duda alguna. No solo se convirtió en mi mecenas y mi mentor, lo veo y lo miro con nostalgia, no te voy a engañar, sino que también además nos unían unas mismas convicciones y creencias en aquel momento. Entonces entiendo que te vuelves en el líder, ¿no? Te conviertes en el líder Correcto. del Partido Obrero Alemán. ¿Y es ahí cuando empiezas a hacerte fuerte? Sí, mi querido Daniel, pero no sin mucho esfuerzo y tenacidad, según alguno. Pues al principio, como se dice vulgarmente, éramos 4 gatos, éramos muy poca gente, no teníamos todavía un poder de convocatoria importante, dado que eran otros partidos los que dominaban en el panorama político alemán. Y a base de todo esto que me estás contando, ¿cuándo empezáis a ser influyentes? Pues reclutando a gente en mítines y cervecerías. Pasamos a ser una fuerza importante política, sin duda alguna, poco a poco, pero tuvimos que esperar hasta 2 años después de una fuerte crisis en nuestro país. Me acuerdo perfectamente que la gente, como te comentaba antes, no tenían para comer. Fue entonces cuando decidimos, con todo el partido, dar un golpe de Estado importante, con algunos líderes de la derecha alemana que se quisieron juntar con nosotros. Intentamos tomar el gobierno por las armas, pero al final no lo conseguimos, por desgracia, por nosotros, pues no teníamos tampoco todo el apoyo político que nos hacía falta, y sí que es verdad que el ejército de la época nos pagó a balas, por lo tanto no pudimos hacer con éxito el famoso golpe de Estado alemán, mi querido Daniel. Vale, imagino que el golpe de Estado del que me hablas es el putsch de la cervecería, ¿no? Que pasó en 1923. Entonces, a partir de ahí, vosotros vais a la cárcel, ¿no? Que os veo aquí viviendo como reyes en la cárcel. Para estar en la cárcel no os veo tan mal. Cierto, sí que es verdad. Ahora recuerdo esta foto. Estoy viendo aquí a Rudolf Hess junto con algún camarada. Me estoy mirando yo mismo y sí que es verdad, y tú me tendrás que dar tu punto de vista porque la veo de una sensación. Ese día o yo no había cagado o tenía cara de estreñido. O sea, estabas muy enfadado. ¿Verdad que sí? O quizás es que estaba tan enfadado, tan concentrado, pero sí que es verdad que en esta foto tengo pinta un poco de... Hombre, bien no creo que te sentara, ¿no? Hacer un golpe de Estado y que no funcionara. No, mi rabia interior era espectacular. Incluso, sinceramente, cuando se celebró el juicio contra mí, incluso yo creía que iba a estar 3 o 4 años en la cárcel, cosa que no fue así, porque los jueces que me juzgaron sí que es verdad que tenían ya las ideas un poco nacionalsocialistas, y todo lo que parecía que se iba a convertir en 2 o 3 años de cárcel por hacer un golpe del putsch de la cervecería de 23, al final yo acabé siendo un poco como abogado de mí mismo, convencí al juzgado de que no me pusiera un castigo muy severo, y sí que es verdad que me castigaron
encerraron 9 meses en una cárcel que sinceramente hacíamos un poco lo que nos daba la gana, para que nos vamos a engañar. Y en esos 9 meses en la cárcel escribiste el libro My Kampf. ¿Correcto? Que para quien no sepa lo que significa Mi lucha. Entonces, ¿tú ya tenías pensado escribir ese libro? ¿Fue cuestión de casualidad? ¿Cómo funciona? Pues no pasaba por mi cabeza, mi querido Daniel. Yo creo que fue Rudolf Hess, mi famoso secretario, el que quizá que estuvo en la cárcel conmigo, como has podido ver en la foto anterior, el que me convenció, si sinceramente, sí, míralo, el unicejo este que tienes aquí, estamos hablando de mi famoso mano derecha o izquierda, ya no sé cómo comentarlo, Rudolf Hess, que era el que me convenció para que yo plasmara mis ideas en papel. Mientras yo dictaba, aquí tenemos mi libro My Kampf, correcto, mi querido Daniel, mientras yo dictaba mis palabras y daba vueltas en la cárcel o en el mismo patio daba vueltas y él iba conmigo con el libro apuntando en un papel lo que yo decía, pues plasmaba mis ideas y mis palabras antisemitas y mi lucha interna en un papel, lo que luego se acabó convirtiendo en el libro My Kampf. Por cierto, Adolf, yo he leído tu libro, ¿no? My Kampf, y no es que sea precisamente una gran obra literaria, ¿no? Más bien es una soflama política. ¿No estás de acuerdo conmigo en que deja mucho que desear? Bueno, Daniel, lo primero que te agradezco es que te hayas leído el libro, que ya es muy importante. Por tanto, ya tienes un poquito más de cultura, aunque sí que es verdad que no pretendía de ninguna manera que fuera un bestseller, para que nos vamos a engañar, sino una autobiografía combinada con ideas propias relacionadas con el nacionalsocialismo, que es la que yo corría ya por mi cabeza. Por tanto, lo que sí que tenía claro y tenía en mi cabeza muy concentrada, que si algún día yo llegara al poder, mi libro tenía que ser una Biblia en las escuelas, bibliotecas y librerías, obligatoriamente, por supuesto. Ahí sí que no había vuelta atrás. Tendría que ser obligatorio en todos los sitios públicos. Es lo que tiene ser dictador. Correcto, es lo que tiene, que uno hace un poco lo que le sale de los cojoncillos, para que nos vamos a engañar, sinceramente. Y lo conseguiste sin duda. Hablando un poco también de la estela, ¿no? Esta que hablamos del camino de la propaganda política, yo creo que alguien que te ayudó mucho en este camino fue Joseph Goebbels, que de hecho tengo una foto por aquí la tenemos. ¿Tú crees que fue en parte artífice de tu éxito? Pues sí, mi querido Daniel, sin duda alguna fue mi alumno más aventajado, para que nos vamos a engañar. Mira, ahí lo tienes, mi querido Joseph, como te echo de menos, mi camarada, ahora que lo veo. Mira que era feo el hijo puta también, ¿eh? Ya luego te explicaré algunas cosas más sobre él a medida que vayamos hablando, para que también vuestro famoso público sepa un poquito de todo. Que por cierto, he estado mirando en Wikipedia, he estado mirando YouTube mientras preparabais, mientras yo me mentalizaba un poco para esta entrevista, y veo que es importante que en este canal la gente os dé like, sobre todo. Importante que la gente se suscriba. Importante también que la gente haga comentarios. Mucho. Vale, pues por favor, yo ahora como no puedo exigir como líder autoritario, porque tengo claro que ahora ya no estoy en disposición, pero por favor, ayudemos a nuestro amigo Dani y al creador Jordi Martínez, que está por ahí dando por culo, lo estoy escuchando, a darle un like, comentarios y por favor suscribiros al canal. Ya Os sabéis, lo pido, chicos, desde la humilde opinión de un dictador, por favor. Ya sabéis, chicos, no os diría que hay que hacer caso a Hitler en muchas ocasiones, pero en este caso es cierto. Correcto, muchas gracias. Pues como me comentaste, directo, sin duda alguna, Joseph Goebbels fue mi alumno más aventajado, sin alguna. Sí que es verdad que él me adoraba y besaba mis pies allí por donde yo pasaba, para que nos vamos a engañar. Su ingenio y sus estrategias de marketing sin duda hicieron un antes y un después
para el nacionalsocialismo. Si te digo la verdad, no concibo un triunfo tan importante de nuestra soflama política nacionalsocialista sin su importante labor. Pero hay una cosa, mi querido Daniel, que quería destacar, que creo que aparte de lo que cuentan los libros de historia, hay una cosa que sobre este hombre no se ha dicho, pues... No sé por qué me da que viene algo muy interesante. Dispara. Sí, sin duda alguna, hay algo se han pasado por gato. Es tan sencillo como lo que te explicaré, mi querido Dani. Con el tiempo, perdón, yo me convertí en un adicto a todo tipo de drogas. No sé si sabías ese capítulo de mi vida. No tenía idea. Yo me convertí en un drogadicto bastante importante, me convertí en un vago, me convertí en un holgazán, sin duda alguna. En aquella época, si no llega a ser por el empuje de Goebbels, no hubiera sido importante, o sea, no hubiera sido posible hacer ni la mitad de la soflama política nacional socialista. O sea, es imposible haber engatusado al pueblo alemán sin su colaboración y sin su propaganda nacional socialista. Todo se ha dicho. Muy bien, pues tengo aquí una imagen de lo que me comentabas, drogado, haciendo el vago. No sé si tienes algo que decir al respecto. Sin duda alguna, mi querido amigo entrevistador Daniel. Sí, ahí estamos en mi casa de la montaña junto con Eva Braun, mi última mujer, y sin duda alguna, pues sí, es la típica imagen mía de aportonado, drogado, perdido y hecho una auténtica mierda. Es una foto que sí, sinceramente se podría decir que es un reflejo de mi holgazanería y mi vaguez y mi adicción a las drogas, por supuesto. Muy bien, pues hablando de todo este tema de las drogas, que es un tema muy desconocido hacia tu persona, ¿hasta qué punto llegaste a drogarte? Y sobre todo, que es lo que más me interesa, ¿por qué motivo? A ver, mi querido Daniel, aquí tendríamos que entrar en una parte muy importante, ya que mi época con las drogas es realmente digna de explicar. Pero te voy a decir una cosa. En este caso en concreto, y ahora me dirijo a la cámara directamente, con tu permiso, es importantísimo que si queréis que yo haga la segunda parte de este canal, os hable de mis drogas, de mi sexualidad, de mis gustos sexuales, por favor, dale like al canal, suscribirse, pasarlo entre los compañeros con esta aplicación que tenéis que se llama WhatsApp, correcto. Pasarlo entre WhatsApp y yo os prometo que la segunda parte de mi entrevista va a ser muy interesante. ¿Pero nos vas a dejar así? Sí, correcto. Te voy a explicar por qué. Porque va a ser tan potente nuestra segunda parte que hasta que los telespectadores, o como coño quiere que se diga, no vea que subimos como mínimo a 500 suscriptores la página, no pienso hablar ni de mi sexualidad ni de mis drogas. Por tanto, con todo el cariño del mundo, por favor, like y nos vemos en la segunda parte. Pues ya sabéis, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.